Hola, hoy vamos a hablar de Dewey y el pragmatismo educativo. Antes de hablar de pragmatismo, vamos a dar una pequeña biografía de John Dewey. Nace el 20 de octubre en el año de 1859 en Burlington, en el estado de Vermont, donde crece en el seno de la familia de colonizadores de humilde origen. En 1879 se graduó en las artes en la Universidad de Vermont. Después de graduarse, se desempeñó como maestro de escuela en Pensilvania. Trabajó durante 2 años como profesor de escuela primaria y secundaria, pero finalmente optó por dedicarse a la filosofía. Para continuar sus estudios se traslada a Baltimore, Michigan, donde se matriculó en la Universidad Johns Hopkins. Allí comenzó sus estudios en el departamento de filosofía. Los siguientes 10 años fue profesor de filosofía en la Universidad de Michigan y en 1894 se unió a la de Chicago, que acababa de ser fundada. Dewey conoció a su primera esposa cuando aún vivía en Michigan. Se llamaba Alice Chipman y había sido una de sus estudiantes, la cual llegó a la universidad después de haber pasado años como maestra en varias escuelas de Michigan. Alice fue una de las grandes influencias en la orientación de Dewey hacia la formación de ideas pedagógicas. Dewey ejerció como profesor en la Universidad de Minnesota y en la Universidad de Chicago. De esta manera logró que se creara una escuela experimental donde pudo poner a prueba sus ideas. El pedagogo pasó 10 años en la Universidad de Chicago y fue allí donde elaboró los principios que fundamentaban su filosofía sobre los modelos educativos. Se jubilaría en el año 1931 en la Universidad de Columbia y finalmente muere en Nueva York el 1 de junio de 1952. Como vemos en la biografía, Dewey empieza a interesarse por las teorías y por las prácticas educativas desde Chicago. Resulta que él tenía una frase muy conocida que es: la enseñanza debe ser por la acción, la educación es la vida y la escuela es la sociedad. Él decía que la escuela prepara a los niños para la vida democrática adulta, es decir, que si hay un conflicto debe resolverse de manera pacífica y como sería en una situación democrática, para que ellos creen un aprendizaje permanente. Ese aprendizaje permanente es lo que se vuelve significativo para el niño. Cuando esté en una situación adulta ya sabrá cómo defenderse. Por eso él decía que la escuela no es un lugar donde el niño estudia, sino donde el niño vive, donde el niño interactúa, donde se desenvuelve, porque es un pequeño ciudadano en una pequeña ciudad. Él también veía la escuela como un espacio de producción y como un espacio de reflexión, en donde el aprendizaje se basara en los sentimientos de los niños. De esta forma se creaba un aprendizaje permanente. El aprendizaje permanente es lo que hoy conocemos como un aprendizaje significativo, en donde toma sentido para el niño, en donde se vuelve esa experiencia algo que voy a usar a futuro y que lo hago intrínseco, parte de mí. Algo muy importante que Dewey nos deja en sus enseñanzas es que tomaba el error como un medio de aprendizaje, no como se ve muchas veces y de hecho incluso hoy en día, que se ve el error como un fracaso, sino que él lo veía como una oportunidad para que el niño aprendiera, para que entendiera que si hacía eso volvía a obtener el mismo resultado. Sin embargo, podía cambiar, podía mejorar, no significaba el fin, sino una forma de aprender algo nuevo. Algo muy importante por resaltar es que Diego entendía que por más que el niño fuera el centro de la educación, era imposible hacer educación sin los maestros. Por eso él entendió perfectamente que nosotros somos influencias de los niños, somos los que creamos los espacios, los que generamos los conocimientos, pero sí resaltando el hecho de que somos simplemente influenciadores, somos mediadores del proceso de enseñanza y aprendizaje. Es decir, que yo no puedo ver a un niño como si fuera una tacita en donde yo simplemente echo información. Es el niño el que produce el conocimiento, de ahí que sea aprendizaje significativo. Pero el niño no puede generar conocimiento si no sabe hacia dónde va, que ese es el papel del docente, el de guiar, el de simplemente estar ahí para que si el niño tiene una duda poder ayudarle a evacuarla y no darle la respuesta, sino ayudarle a evacuarla. Hay una frase que dice que la escuela es la preparación para la vida, pero Dewey decía que no es así. Y analizando todas sus posturas y todos los postulados que él dio, tiene mucha razón, porque él no preparaba para la vida, él sabía que la escuela más bien era vida, por eso veía a los niños como pequeños ciudadanos de pequeñas ciudades, como si estuviéramos
ensayando para un futuro, pero no era una preparación para futuro, porque en realidad el niño tenía que aplicar los conocimientos en ese momento. Si tenía un conflicto no lo iba a dejar para resolverlo después, sino que estaba preparándose para lo que algún día en democracia él iba a lograr ser, como persona, como ciudadano, como parte de una sociedad. Sin embargo, al ver la escuela como la vida en sí, enseñaba a los niños que desde ese momento, eran parte de, y era importante que ellos crecieran, maduraran, se desarrollaran, se desenvolvieran, entendieran cómo era el proceso democrático, etcétera, etcétera. Es muy importante en la educación de hoy en día que apliquemos esto, porque a veces creemos que son los niños del futuro, pero no son el futuro. Están ahorita, en este momento, en la actualidad, siendo parte de, y no los estamos enseñando a ser parte de, sino que los preparamos para un futuro. Pero ¿qué está pasando con el ahora? Es justamente por este pensamiento de que creemos que se forma para el futuro que Dewey creía que el sistema educativo de su época no estaba apto para proporcionar una sociedad democrática, o al menos una preparación adecuada para una sociedad democrática. Es por eso que él quería ser partícipes a los niños y los adolescentes de ese proceso en democracia. Para Dewey, la escuela era casi un laboratorio. De hecho, que la escuela que él formó se llamaba escuela experimental. Y era justamente por esto, porque, por ejemplo, para resolver un conflicto, el niño debía asimilarlo, debía resolverlo y debía volverlo a repetir como si estuviera en una sociedad democrática. Era como un laboratorio de la democracia. Es por esto que Dewey proponía que en la escuela se deben resolver los conflictos, discutir las reglas y, muy importante, no dejar a nadie atrás. Uno de los mejores ejemplos que tenemos en la actualidad es la educación de Finlandia. Finlandia logró hacer lo que Dewey quería en sus tiempos de experimentación. Finlandia le dio el valor a los docentes que merecen, tanto como seres humanos como monetariamente. Además, no alargó las horas de clase, sino al contrario, las acortó. Basó su educación en resolución de conflictos, por ejemplo, en proyectos hechos por los niños, en donde ellos son los generadores de su aprendizaje y el docente simplemente es la persona que guía. Es uno de los mejores, creo que incluso es el mejor sistema educativo a nivel mundial. Y es de hecho basado en muchísimas de las cosas que Dewey postulaba o quería hacer él con la educación. Voy a leer un pequeño fragmento porque no quisiera malinterpretarlo o decirlo de una manera desorganizada, porque me parece un punto sumamente importante, y es que uno de sus argumentos en su filosofía es que para un niño no es importante aprender a leer, sino saber que leer es importante. Y esto me pareció fascinante. Como ya sabemos, en mi área docente, a mí me encanta experimentar con los chicos, sacarlos de su zona de confort, y el hecho de haberles enseñado a leer a un primer grado el año pasado fue una de las mejores experiencias de mi vida, porque logré entender por qué a mí no me gusta leer y a mis pollitos sí. Resulta que es justamente esto, es la importancia, la forma en la que ellos aprendieron. No es obligarlos a leer porque tienen que cumplir un currículum, que ese es otro de los argumentos que tiene Dewey. No hay un estándar, no hay una edad para algo, hay mucho tiempo. Y resulta que nosotros nos enfrascamos en que tenemos que cumplir currículum, que sabemos que lo tenemos que hacer, pero de eso voy a hablar más adelante. Lo que sucede es que cuando uno no fuerza a los niños a que eso pase, el proceso se disfruta más. Cuando yo les enseñé a mis niños a leer, estábamos en pandemia. Estamos hablando del siguiente contexto. Mis niños son de una escuela privada, los cuales sus padres tienen dinero, por ende todos tienen cómo conectarse a un horario normal de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Entonces yo podía verlos y todo el año yo pude verlos, y era un proceso muy relax porque sabíamos que no podíamos exigir en medio de una pandemia el que un niño aprendiera X o Y cosa. Entonces cuando nos topamos con un primer grado dijimos, no van a aprender a leer. Mentira que alguien les va a enseñar a aprender a leer. Y no es por echarme una flor, porque sinceramente creo que el proceso fue más por ayuda de los padres que por mí, y por mucho esmero de los niños también. Pero yo les enseñé a disfrutar. Me acuerdo que en su primer trimestre se frustraban mucho porque no entendían, porque no sabían cómo sonaba una letra, porque aquí, porque allá. Y les dije, tranquilos, tenemos toda la vida.
tenemos 2 años más, 3 años más. Si no lo logran, teacher va a buscar una forma en la que sí la entiendan. Y si ustedes no pueden leer un examen, teacher se los va a leer. Y siempre van a haber soluciones. Y cuando ellos bajaron ese nivel de intensidad que se les pedía, descubrieron que les gustaba leer. Cuando leían una palabra se sentían súper cargas y súper capaces. Y es que es eso, le dieron la importancia porque ellos querían hacerlo, no porque se les impuso, no porque yo como ser humano adulto que sé que tengo que cumplir con un currículum necesito que lo cumplan, sino porque ellos saben que es importante leer, porque ellos necesitan leer, porque para la vida se va a necesitar. Entonces se volvió un proceso muy ameno con ellos. Ahora resulta que ellos tienen un nivel de comprensión lectora de un niño de 4º grado y están en segundo. Y les fascina hacer rincón de lectura y tienen sus espacios para leer, incluso cuando llegamos en la mañana, que estamos todos esperando a que se complete la hora para poder comenzar. Cada quien tiene su librito, ellos llegan, se sientan, empiezan a leer y cuando me ven leyendo a mí en mi escritorio, ellos simplemente se sientan a hacer lo mismo que hago yo. Que eso también es parte de las enseñanzas que nos deja Dewey. El docente también es ejemplo. No solamente es el mediador, sino que también es el que observa y el que enseña por medio del ejemplo. Yo no puedo pedirle a mis niños que lean si yo no leo, porque ¿para qué si teacher no lo hace? Es muy interesante, de hecho que considero que Dewey en el pensamiento de hace tantos siglos atrás lo traigamos ahora a la actualidad, porque fue muy adelantado para su época. El hecho de ver centrado la educación en el niño no se daba. Estamos hablando que todavía a fecha de hoy se dan procesos medievales de clases magistrales, en donde el docente simplemente vota y vota información y los niños tienen que recibir y recibir, como si el memorizar algo y plasmarlo en un papel en un examen fuera una muestra de inteligencia. La muestra de inteligencia es una resolución de un conflicto, por ejemplo. El hecho de que mi niño llegue y me diga, teacher, es que yo lo golpeé sin querer, pero ya le pedí disculpas. Y la vida sigue, sabiendo que fue un error y no por una mala intención, o etcétera. Y no el hecho de que me lleguen llorando y que yo tenga que resolver. Es por eso que me gusta tanto este tipo de enseñanza, que soy muy sincera, ni siquiera lo conocía siendo educadora. Pero sí se parece mucho a otras escuelas de pensamiento, lo cual me gusta muchísimo saber que esas escuelas de pensamiento se basaron justamente en él. Entonces, en conclusión, el pragmatismo según Dewey era que el aprendizaje se basara en situaciones problemáticas. Esas situaciones problemáticas eran consecuencia de propios intereses de la persona. Entonces, concluyó que para aprender es obligatorio tener experiencias en el mundo. Es decir, que yo, basado en mi experiencia y en cómo resuelvo, es como aprendo. Ahora, ya que sabemos qué es el pragmatismo, especialmente basado en Dewey, ¿cómo vemos el pragmatismo en la educación moderna? Bueno, yo puedo hablar desde mi experiencia, como ya conté, con respecto a los chicos y su forma de aprender a leer, pero también puedo hablar de que muchas veces tanto el sistema como nosotros mismos como docentes entorpecemos el aprender por la experiencia. Y me explico. Nosotros, a pesar de que sabemos lo importante que es que el niño aprenda desde su experiencia y que cree sus propias motivaciones, etc., somos adultos que tenemos que cumplir con nuestro trabajo, ¿ok? Yo tengo un libro, por ejemplo, yo trabajo en educación privada, entonces yo cumplo con X y Y temas por semana. Si yo no cumplo con esos temas por semana, va a ser mi culpa, ¿ok? Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que el pragmatismo requiere mucho tiempo porque una de sus bases es que no existe una edad para aprender algo. Si un niño no ha aprendido a leer a los 8 años, pues ok, está en proceso. Si un niño no ha aprendido completamente a sumar o a restar a sus 10, 12, ok, está en proceso. Entonces, yo no puedo aceptar un proceso así en un currículum como el de Costa Rica que se cumple con tiempos. Incluso hay un librito en donde se apunta hacia qué ha logrado el niño y qué no. Se hace algo que se llama perfil de entrada y perfil de salida cada inicio y cada fin de año, de curso lectivo por supuesto, en donde me dice a mí qué sabe el chico, qué no, y qué terminó aprendiendo y qué no, qué le faltó.
¿Qué aprendió bien? ¿Qué logra más o menos? Entonces, en un sistema educativo que tiene contradicciones contra el pragmatismo, es imposible ser pragmático siempre. Sí podemos aplicarlo. Por supuesto que hay momentos en donde se puede motivar con el pragmatismo. Por supuesto que hay momentos en donde se puede experimentar. Eh, pero yo creo que la educación con respecto al pragmatismo, yo como docente, dueña de una clase, lo aplico más al área conductual, a la conducta en sí, a la forma de actuar de mis niños, a la resolución de conflictos como personas, como seres humanos. ¿Por qué? Porque yo no puedo aplicar el pragmatismo en matemáticas, no puedo aplicar el pragmatismo en estudios sociales, no puedo aplicar el pragmatismo en español, porque tengo que cumplir con ciertas metas. Entonces, cuando viene el MEP y estipula que los niños tienen que aprender basados en la motivación y que todo se fundamenta en la experimentación y etcétera, es irreal. Irreal por las razones que acabo de decir, pero también porque no tenemos los medios, porque nos siguen exigiendo un currículum y temas que cumplir, porque nosotros no tenemos el cómo financiar cierta experimentación que también requieren los niños. Entonces, ¿cómo aplico yo ser una buena docente sabiendo que el pragmatismo me va a dejar espacios muy, muy abiertos? Y otro gran tema son los papás, en especial en la educación privada. Se exige muchísimo porque se está pagando por algo. Entonces, si yo no les enseño a ellos lo que se supone que deben aprender en un tiempo estipulado, el pragmatismo no me va a funcionar. Quizá me funcione con ellos como personas, pero no como estudiantes, porque no están dando la talla que se supone que deben dar según lo que ya el MEP ha estipulado, ya sea para educación pública o para educación privada. Un ejemplo muy sencillo es la lectura. La lectura en el MEP puede llegar hasta segundo grado, pero ya un chico de tercero tiene que saber leer, porque si no se va a quedar rezagado. En la educación privada es un poco más exigente, entonces en segundo grado los chicos ya tienen que saber leer porque si no se van a quedar rezagados. Para eso tuvieron preescolar y primer grado para aprender a leer. Incluso primer grado se pide que sea hasta el primer trimestre que empiecen a saber leer o aprender a leer. Entonces, el pragmatismo plasmado en los papeles y en todas las grandes historias que el MEP cuenta, lo único que a mí me refleja es que esos grandes jerarcas nunca han pisado una clase. Nunca han estado metidos en una clase, por ejemplo, de una escuela pública con 40 chicos. ¿Cómo aplico yo pragmatismo con 40 chicos? Es imposible. Incluso el mismo Digo y los experimentos que hizo fueron con una población bastante reducida. ¿Cómo aplico yo algo tan amplio que requiere de tanta observación y en específico que requiere de tanta ayuda en el sentido de que yo soy el, el mediador? No puedo ser mediadora y partirme en 40 si tuviese 40 estudiantes. Entonces, en papel suena precioso. La resolución de conflictos tiene que darse, hay que enseñarles a cómo vivir en democracia, hay que enseñarles que ellos tienen su propio criterio, hay que enseñarles que la enseñanza se puede dar por experiencia, pero también hay que cumplir. Entonces, no podemos ser pragmáticos. Y en Costa Rica, por más que se intente hacer un cambio, porque mucho de lo que se hizo hace unos años atrás fue intentar, intentar de una manera muy, muy triste, porque ni siquiera se logró una cuarta parte de esos deseos del MEP, intentar seguir una educación como la de Finlandia. No hay los recursos, no existe la preparación docente porque esa es otra cosa. No hay cómo preparar a los docentes, no hay una capacitación para que nosotros sepamos cómo enseñar. La enseñanza de Costa Rica en creo que su 90% es magistral. Los docentes llegan, ponen una pizarra, empiezan a hablar, los chicos toman apuntes y se acabó. No hay una retroalimentación. No es como que el chico me pueda decir, profe, ¿para qué me va a servir tal cosa? No pasa. La realidad es que no pasa. Entonces, es hermoso todo lo que tenga que ver con la teoría, pero en la práctica son cosas muy diferentes que por más que queramos no podemos aplicar. Ahora, yo no puedo hablar por todo el sistema educativo. Es evidente que hay profesores de profesores y así como habrán escuelas de escuelas. Hay quienes tendrán más recursos, hay quienes tendrán menos recursos.
pero sí se puede hablar de manera muy general en muchas cosas. De manera muy general no se puede aplicar. Lo que sí me queda y me reconforta es que por lo menos en mi pequeña aula yo puedo aplicar hasta cierto punto el pragmatismo, el enseñarle a estos pequeños humanitos, a estas pequeñas personitas a ser mejores, a estas pequeñas personitas a que sí pueden resolver conflictos pacíficamente, a que no necesariamente tengo yo que abordar más un problema para enseñarles a ellos, sino que ellos abordan su problema basado en ese aprendizaje permanente que alguna vez tuvieron por algún problema y lo vuelven a resolver, lo vuelven a aplicar, porque yo lo veo en mi clase, yo veo en mi clase el hecho de que no hay ningún problema con seguir reglas, porque yo les enseñé lo que es una causa y un efecto. Entonces lo entienden porque lo hicieron intrínseco, porque el teacher se los enseñó de una manera un poco liberal. Entonces, es triste la realidad del país, porque claro que nos encantaría que todo fuera pragmático hasta cierto punto. Igual considero que no hay que casarse con una sola escuela de pensamiento, porque también la educación magistral a veces es necesaria. A veces simplemente el docente tiene que dar información porque ellos no la logran asimilar porque es muy abstracto el concepto. Pero tampoco es el hecho de que solamente sea magistral o que siempre sea, no sé, conductual, por ejemplo. Yo he aprendido a lo largo de mi carrera de psicología, gracias al profesor Marvin, que tenemos que siempre estar abiertos de mente. No puedo casarme con una escuela, porque una escuela de pensamiento no me va a dar todo. Va a ayudarme en ciertas áreas, pero no voy a estar tampoco de acuerdo con todo. Entonces, es muy importante aprender a manejar el pragmatismo, sacar lo mejor de él y poder aplicarlo siempre que podamos. Esto, por supuesto, visto desde la educación, pero desde el área de la psicología también podemos entender que esto me va a funcionar al momento de yo tener un encuentro con un chico. En el caso de que nuestra educación, nuestra psicología es en educación, me va a ayudar a entender cómo puede aprender una persona, me va a ayudar a entender que yo tengo que enseñarle de esta forma a esta persona porque su aprendizaje va a ser mejor. Puedo tener a un niño en el cual yo le enseñe que aprenda de su experiencia sin yo meterme en la experiencia. Entonces, simplemente se vuelve una herramienta más. Es hermosa, me encantó. El pragmatismo educativo creo que es una de las mayores influencias que hemos tenido en los últimos años en cuestión de educación. No se puede lograr a cabalidad, pero realmente el pensamiento es muy bueno. Y lo que más me sorprende de todo, y lo vuelvo a repetir porque ya lo mencioné, es lo avanzado que estaba Dewey para su época. El hecho de que todo esto se está dando hasta ahorita, hasta el siglo XXI. Entonces es sumamente interesante y realmente es muy bueno saber que alguien logró rescatar esto de este hombre y poder aplicarlo a estas generaciones, porque sí realmente se necesita ese pequeño cambio en el aprendizaje, o por lo menos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Recordemos, el aprendizaje no es para el momento, no es para que el niño lo deje en su memoria, lo escupa en un examen y después se olvide de él. El aprendizaje tiene que ir más allá. Y si logramos como docentes o como psicólogos que alguna de las personitas que pasaron por nuestra vida saquen ese aprendizaje en su vida adulta, lo logramos todo. Espero les haya gustado muchísimo esta presentación y hayan aprendido algo.